Fui monja durante años y en el silencio del convento aprendí a rezar el Ave María miles de veces. Hoy ya no llevo hábito, pero sigo cargando un secreto que nunca debimos compartir. Lo que descubrí sobre esa oración no aparece en los libros ni en los sermones. Es algo que se nos susurraba en voz baja, como si fuera un conocimiento prohibido, una verdad que podría cambiar la forma en que entiendes cada palabra que pronuncias al rezarla. Por eso decidí hablar, aunque con ello me gane la duda, el juicio y el peso del silencio. Comenta abajo desde qué lugar del mundo escuchas esta historia. El silencio tiene un sonido propio dentro de un convento. No es el silencio natural de una casa vacía ni el que se escucha en la madrugada de un pueblo dormido. Es un silencio denso, casi sólido, como si las paredes mismas respiraran con nosotras. Yo conocí ese silencio a los 18 años, cuando crucé por primera vez el portón de hierro del convento de Santa Lucía. Allí dejaría mi nombre, mis ropas, mi cabello y mi pasado. Lo entregué todo para convertirme en novicia, creyendo que en ese acto hallaría paz. Sin embargo, lo que encontré fue algo mucho más inquietante. El Ave María se convirtió en mi primera compañía. Lo rezábamos al despertar, al caminar hacia el refectorio, al entrar en la capilla, antes de dormir. No pasaba una hora sin que al menos una de nosotras murmurara sus palabras. Al principio lo repetía como un canto hipnótico, convencida de que esa insistencia era una muestra de devoción. Pero poco a poco me di cuenta de que había algo más. No era solo una oración, era una frontera. Y cada vez que la cruzábamos, nos acercábamos a un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Recuerdo la advertencia de la Madre Superiora en mi primer día. Recen con devoción, hijas, pero nunca pregunten por lo que no está escrito. Esa frase me dejó marcada. Yo quería entender, profundizar, conocer el origen de cada palabra. Pero allí, la curiosidad no era virtud, sino tentación. Desde entonces, cada vez que pronunciaba Ave María, llena eres de gracia, me parecía sentir una sombra detrás de las palabras, algo que no debía tocar. Esa sospecha fue creciendo en mí como una semilla. Y lo que nunca imaginé fue que un día esa semilla daría fruto, arrastrándome fuera de los muros del convento y de la vida que juré vivir hasta la muerte. Porque el Ave María escondía una verdad que, según ellas, jamás debía salir de allí. Pero ¿qué verdad podía ser tan peligrosa como para guardar silencio por siglos? La vida en el convento estaba marcada por campanas. Cada toque tenía un sentido preciso: despertar, rezar, trabajar, comer, dormir. Entre esos toques, nuestra existencia se reducía a obediencia y oración. El Ave María era la melodía que unía todo. Lo rezábamos en coro, con voces que se superponían hasta volverse una sola. Cuando lo repetíamos en la penumbra de la capilla, con el incienso elevándose, podía sentir que entrábamos en un estado distinto, como si las palabras nos transportaran. Las paredes de piedra del convento parecían guardar cada sílaba. Me fascinaba pensar que cientos de hermanas, a lo largo de siglos, habían pronunciado las mismas frases en ese mismo espacio. Dios te salve María, llena eres de gracia. Resonaba como un eco antiguo, cargado de fe. Y sin embargo, no todas lo decían de la misma manera. Me di cuenta de que las hermanas mayores hacían pequeñas pausas. Su voz bajaba cuando llegaba a la parte de ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Algunas incluso parecían omitir esas palabras, murmurándolas como si fueran un secreto. Yo era joven, obediente, y no me atrevía a preguntar, pero no podía dejar de notarlo. La Madre Clara, nuestra formadora, a veces detenía la oración en seco. Guardaba silencio unos segundos y luego reanudaba con un gesto solemne. Esa pausa me intrigaba más que cualquier sermón. ¿Qué escondía? ¿Por qué una oración tan repetida debía ser tratada con tanto cuidado? Con el tiempo empecé a sentir que el Ave María no era solo una invocación de fe, sino también un código. Y si existía un código, debía existir un mensaje oculto. Esa idea comenzó a obsesionarme.
Y fue ese deseo de comprender lo inexplicable lo que abrió una puerta que, hasta hoy, desearía no haber cruzado. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiese seguido rezando sin cuestionar como todas las demás? Con el paso de los meses, comencé a observar detalles que antes me parecían insignificantes. El rezo no era uniforme. Algunas hermanas movían los labios como si añadieran palabras invisibles. Sus miradas se desviaban hacia el suelo en la segunda parte de la oración, como si ocultaran algo. Yo trataba de imitarlas para no destacar, pero la duda crecía. Una tarde, mientras limpiaba la sacristía, descubrí algo que cambiaría todo. Entre los misales apilados, encontré un cuaderno de tapas gastadas escondido bajo un paño bordado. No llevaba firma, pero estaba lleno de anotaciones sobre oraciones y cantos antiguos. Lo abrí con manos temblorosas y allí, entre líneas descoloridas, leí algo que me heló la sangre. El Ave María que rezamos no es el original. Su forma primitiva fue alterada con los siglos para ocultar su verdadero propósito. Leí y releí esas frases. Decían que, en su origen, la oración era un canto de invocación, usado en procesiones nocturnas para pedir protección y claridad. No aparecía la súplica de la muerte ni la parte de «ruega por nosotros». Esa sección, según el cuaderno, fue añadida en tiempos de peste y guerra, cuando la gente temía morir sin confesión. De pronto, todas las pausas de las hermanas mayores tuvieron sentido. Ellas sabían, y yo había tropezado con un secreto que se nos prohibía comprender. Cerré el cuaderno de golpe, pero no pude apartar esas palabras de mi mente. Esa noche, mientras rezaba en el dormitorio común, sentí que cada Ave María tenía dos voces, la que pronunciábamos y otra oculta, enterrada en 1900, el silencio. Y ya no podía fingir que no escuchaba esa segunda voz. ¿Qué peligro podía encerrar una simple variación de palabras? Mi curiosidad no me dejó en paz. Regresé a la sacristía varias veces, siempre de noche, con una vela encendida y el corazón desbocado. El cuaderno hablaba de un Ave María usado en ceremonias privadas, reservado solo a ciertos grupos de hermanas. No era una oración pública, sino un conocimiento transmitido en secreto. Decía, quien pronuncia las palabras originales, convoca la luz que disipa las sombras. Esa frase me acompañó durante días. Cada vez que decía ahora y en la hora de nuestra muerte, sentía que mentía, que repetía algo impuesto para ocultar lo esencial. ¿Y si la versión verdadera no hablaba de muerte, sino de luz? En la biblioteca del convento encontré antiguos libros litúrgicos. Muchos estaban en latín, pero con la poca formación que tenía, logré descifrar algunas frases. En un manuscrito del siglo XVI aparecía un Ave María incompleto, que terminaba con algo parecido a «Muéstranos la claridad de tu rostro». Me quedé paralizada. Eso coincidía con lo que decía el cuaderno. No era invención de una hermana rebelde, era una huella real, escrita siglos atrás. Desde entonces, cada rezo se convirtió en tortura. Sentía que debía callar, pero también que debía descubrir más. Y esa lucha interna me robó el sueño. Empecé a despertar de madrugada, con el corazón acelerado, escuchando en mi mente aquella frase: «La luz que disipa las sombras». Era como si alguien me susurrara desde lo invisible. Novicia de confianza. Le pregunté si alguna vez había notado las pausas en la oración. Su rostro se puso pálido y me suplicó que no volviera a mencionarlo. «Nos escuchan», murmuró. No comprendí a quién se refería, pero el terror en sus ojos me hizo callar. Decidí guardar el secreto, aunque no pude evitar seguir investigando. Leía el cuaderno en mi celda, escondido bajo el colchón. Cada página revelaba fragmentos de oraciones antiguas, versiones que hablaban de claridad, de revelación, de fuerza interior. No eran súplicas de miedo, sino afirmaciones de fe luminosa. Una frase me quedó grabada. El Ave María fue transformado para domesticar al pueblo, para infundir temor en lugar de despertar luz. Aquellas palabras me provocaban escalofríos. No sabía si creerlas o rechazarlas, pero sentía que algo no encajaba. Cada vez que rezaba en comunidad,
mis labios pronunciaban una oración y mi mente escuchaba otra. Era como tener dos voces dentro de mí, luchando por imponerse. Esa dualidad me desgastaba, pero también me acercaba a una revelación inevitable. Y entonces ocurrió algo que me confirmó que el secreto no era un simple rumor. La Madre Superiora anunció que tendríamos una vigilia especial donde se nos permitiría escuchar la oración en su forma más pura. Yo supe, en ese instante, que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La vigilia comenzó con un frío que parecía subir desde las losas hasta los huesos. La capilla estaba casi a oscuras. Solo unas velas altas, encendidas de dos en dos, derramaban una luz amarilla que hacía vibrar los bordes de los bancos. Sentí el olor del incienso antes de verlo, un perfume espeso, dulce y antiguo, que se mezclaba con la humedad de las paredes. Nos sentamos en silencio, las manos cubiertas por las mangas, y la Madre Superiora avanzó por el pasillo central con un paso que no hacía ruido. No llevaba el rosario a la vista. Eso, por sí solo, ya era una señal de que aquella noche no sería como las demás. «Esta es una transmisión reservada», anunció, sin levantar la voz. «Lo que escuchen no debe cruzar las puertas del convento». Algunas hermanas afirmaron con la cabeza. Otras, como yo, bajamos la mirada para que el temblor no nos delatara. La Madre Clara encendió una vela adicional junto al ambón, y su llama bailó de una manera que no parecía del todo normal, como si respondiera a un soplo que nadie había dado. Comenzamos con la parte conocida. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Las voces se fueron acomodando, encontrando el mismo tono, una sola corriente. Mis labios se movían casi por costumbre, pero el corazón apretaba un ritmo distinto, expectante. Cuando llegó el punto donde siempre decíamos, «Ruega por nosotros pecadores», la Madre Superiora levantó la mano. El coro se detuvo. El silencio fue tan abrupto que escuché el chasquido de una mecha consumiéndose. Entonces, ella pronunció despacio, sílaba a sílaba, como quien revela una contraseña. «Muéstranos la luz que disipa toda sombra». La frase cayó sobre nosotras con un peso extrañamente ligero, como un paño tibio sobre el rostro. Repetimos, primero inseguras, luego más firmes. Sentí un cambio físico en el aire, una claridad sutil que parecía venir de ninguna parte. No era exaltación, era calma. El latido se me ordenó, la respiración se volvió profunda, y por un instante tuve la certeza de estar de pie en un umbral invisible. Volvimos a repetirla 3 veces. En la tercera, noté que la Madre Clara cerraba los ojos con una devoción distinta, no de súplica, sino de reconocimiento. Algo en mí se quebró y se armó a la vez. Yo había leído esas palabras en el cuaderno, pero oírlas en la capilla les daba un cuerpo, una temperatura. Comprendí, no con ideas, sino con el cuerpo, que esa versión no pedía salvarnos de la muerte, sino ver con claridad mientras vivimos. Al terminar, la Madre Superiora nos miró una por una. «La luz exige responsabilidad», dijo. «Quien la busca, la debe sostener». Esa frase me persiguió al salir, como una sombra luminosa. Esa noche supe que ya no podría volver a la obediencia ciega. Pero, ¿aguantaría el costo de sostener lo que había visto? A la mañana siguiente, mientras el convento despertaba con los ruidos habituales de escobas arrastrándose y ollas golpeando en la cocina, yo aún tenía en el cuerpo la vibración de la frase prohibida. El aire parecía distinto, como si una claridad nueva se hubiera filtrado en los pasillos. Me repetía en silencio, «Muéstranos la luz que disipa toda sombra», y sentía que cada palabra abría un espacio dentro de mí. Pero esa misma apertura me llenaba de miedo. ¿Qué significaba cargar con una oración que no debía salir de aquellas paredes? Busqué a la Madre Clara. Ella había estado allí. La vi cerrar los ojos con devoción distinta. Si alguien podía confirmarme lo que había escuchado, era ella. La encontré en la huerta, recogiendo hojas marchitas de una fila de lechugas. Me acerqué con cautela, casi susurrando, «Madre, ¿por qué ocultamos esas palabras?» Ella no alzó la mirada. Su mano seguía arrancando raíces. «Eso no es para ti», dijo.
Pero yo lo escuché, lo rezamos anoche, ¿por qué no podemos repetirlo? Entonces levantó los ojos y en ellos vi una mezcla de compasión y dureza, porque la obediencia es más segura que la claridad. Y tú aún no entiendes lo que significa cargar con la luz. Sus palabras me dejaron helada. ¿Cómo podía la luz ser peligrosa? Me retiré sin insistir, pero la semilla de la duda ya se había enraizado demasiado profundo. Esa misma tarde busqué en la biblioteca del convento. Entre los salterios polvorientos encontré fragmentos latinos que hablaban de María como lux clara inter tenebras. La coincidencia era innegable, no era imaginación. Esa antigua invocación existía, había sido escrita, rezada. Esa noche, en el dormitorio común, mientras todas repetían el Ave María de siempre, mis labios pronunciaban las palabras oficiales, pero mi mente gritaba las prohibidas. Tenía la sensación de que llevaba dos voces en un solo cuerpo, y esa fractura comenzó a dolerme como una herida invisible. Escribí en mi diario: si la luz es verdad, ¿por qué temen que la repitamos? ¿Qué poder hay en verla claramente? Cerré el cuaderno con manos temblorosas, consciente de que esas preguntas eran peligrosas. No sabía que alguien ya sospechaba de mi inquietud, y que esa curiosidad mía pronto me pondría en la mira de las mismas que me enseñaron a callar. El castigo llegó sin aviso, como un relámpago que cae en cielo despejado. Era medianoche cuando la madre portera golpeó mi puerta con brusquedad. Me ordenó seguirla sin hacer preguntas. Caminamos en silencio por los pasillos oscuros, apenas iluminados por lámparas de aceite. El aire estaba helado y cada paso sobre las losas resonaba como un eco de condena. Al llegar al despacho de la Madre Superiora, vi sobre su mesa el cuaderno que yo escondía bajo el colchón. Mi corazón se desplomó. «Este conocimiento no te pertenece», dijo, con una voz que no necesitaba gritar para imponer terror. Me ordenó confesar lo que había leído, lo que había pensado, lo que había sentido. Bajo esa mirada dura, comprendí que nada de lo que dijera me salvaría. El simple hecho de haber abierto esas páginas me convertía en culpable. La penitencia comenzó esa misma noche. Me llevaron a la capilla y me hicieron arrodillarme sobre el mármol frío. Allí debía permanecer horas enteras, con los brazos extendidos en cruz. Las velas titilaban y cada sombra parecía juzgarme. Rezaba el Ave María oficial, pero en mi interior se repetía, insistente, la frase prohibida: «Muéstranos la luz que disipa toda sombra». Esa dualidad me desgarraba. Los días siguientes fueron un tormento. Me prohibieron hablar con las demás hermanas. No podía participar en la cocina ni en la huerta. Mi mundo se redujo a limpiar en silencio y rezar penitencias interminables. El convento, que antes me había parecido un refugio, se transformó en una prisión hecha de piedra y rezos mecánicos. El aislamiento no solo me cortaba del resto, me hacía enfrentarme a mí misma, a mis pensamientos que ya no podía reprimir. Había noches en que me sorprendía llorando en silencio, sin lágrimas visibles, solo con el pecho apretado, deseando salir corriendo. Pero también había noches en que me sentía fuerte, como si la frase prohibida me sostuviera. Esa ambivalencia era mi condena. Una madrugada, mientras limpiaba la capilla, en soledad, me arrodillé frente al altar y susurré las palabras prohibidas. Sentí un calor inesperado en el pecho, como si de verdad algo me respondiera desde lo invisible. Entonces supe que no estaba loca, que había poder en esa oración escondida. Y fue precisamente esa certeza la que me dio el coraje para tomar una decisión definitiva. Yo no podía seguir allí. Comprendí que mi destino no era pasar la vida repitiendo en silencio una verdad a medias. La luz exigía que la sostuviera, tal como dijo la Madre Superiora. Y sostenerla, en mi caso, significaba dejar el convento. Tomar la decisión de abandonar el convento no fue un acto repentino, sino un proceso doloroso, lleno de dudas y noches en vela. Había prometido entregar mi vida entera. Había vestido el hábito como un sello irreversible, y sin embargo, cada día que pasaba me sentía más ajena entre aquellas paredes. La penitencia no me corrigió, al contrario,
Me reveló con mayor claridad que el silencio impuesto era una forma de encadenar el espíritu. Yo no podía vivir con cadenas, no después de haber sentido, aunque fuera por un instante, la fuerza de aquella oración oculta. Comencé a planear en secreto. Guardaba trozos de pan en mi celda como si fuera una fugitiva dentro de la casa de Dios. La portera me había asignado limpiar los corredores exteriores, y en esas horas aprendí a observar los horarios de apertura del portón principal. Sabía que mi salida tendría que ser rápida y sin despedidas. Mientras tanto, trataba de actuar con normalidad. En el refectorio, masticaba en silencio, como todas, aunque mi mente estaba lejos. En los rezos, movía los labios al compás, pero dentro de mí solo repetía la frase prohibida. Había noches en que soñaba con esa oración y despertaba con lágrimas. Era como si la Virgen misma me invitara a seguir un camino distinto, a no conformarme con medias verdades. El día llegó una madrugada de invierno. Me levanté antes de que la campana sonara y caminé con pasos medidos hacia el portón. El frío mordía mi piel, pero mi corazón ardía. Cuando la portera abrió para recibir la leche, aproveché el instante. Salí con el velo bajo el rostro y avancé como una sombra. Nadie gritó, nadie me detuvo. Tal vez Dios mismo había decidido que era el momento. Fuera del convento, el aire me golpeó con una libertad que me dolió. No tenía a dónde ir. Solo llevaba conmigo la ropa sencilla, un rosario en el bolsillo y el recuerdo de las palabras prohibidas. Caminé durante horas hasta llegar a un pueblo cercano donde pedí refugio en una pensión. Esa noche, al recostarme en una cama desconocida, sentí tanto alivio como culpa. Durante años callé. No hablé de lo que había visto, ni de la vigilia, ni de las frases escondidas. Tenía miedo de que me tacharan de mentirosa o, peor aún, de blasfema. Pero en cada misa, cada vez que escuchaba el Ave María, una parte de mí se encogía, porque sabía que lo que rezaban no era todo. Había otra voz, enterrada, y yo era una de las pocas que la había escuchado. Y ese peso, ese secreto, me acompañó como una sombra fiel. Han pasado más de 20 años desde que crucé por última vez el portón de hierro del convento de Santa Lucía. La vida fuera de aquellas paredes no fue sencilla. Tuve que aprender a ganarme el pan con mis manos, a vestirme con ropa común, a responder a un nombre que casi había olvidado. Al principio me sentía desnuda sin el hábito, como si me hubieran arrancado la piel, pero poco a poco me fui acostumbrando, hasta que comprendí que la verdadera desnudez era la que había vivido adentro, cuando me despojaron del derecho a preguntar, a comprender. Durante mucho tiempo callé. Iba a misa, me sentaba en los bancos como una feligresa más, y cuando llegaba el momento del Ave María, lo rezaba con todos, moviendo los labios al compás. Pero dentro de mí, como un río subterráneo, fluían otras palabras. Muéstranos la luz que disipa toda sombra. Era un eco que jamás me abandonó. En ocasiones, ese eco me llenaba de paz. En otras, me hacía sentir culpable, como si estuviera traicionando una orden sagrada. He pensado mucho en lo que viví. A veces me pregunto si de verdad existía un secreto tan grande en aquellas palabras, o si todo fue un espejismo creado por la necesidad de creer que había algo más. Pero cuando cierro los ojos y recuerdo la vigilia en la capilla, el temblor en mi cuerpo, la claridad que sentí en el aire, sé que aquello fue real. No fue invención, no fue sueño, fue una experiencia de verdad. No hablo de esto para desacreditar la fe. El Ave María, en cualquiera de sus formas, sigue siendo para mí un puente sagrado, pero ahora lo escucho distinto, ya no como un rezo uniforme, sino como un diálogo de dos voces, la oficial, que pide intercesión en la hora de la muerte, y la oculta, que suplica ver la luz en medio de la sombra. Quizás ambas versiones se complementen, quizás juntas contengan un sentido más profundo del que imaginamos. Lo cierto es que no puedo olvidar, y por eso hoy, después de tantos años, decido hablar. Tal vez mi voz tiemble, tal vez muchos duden de mí, pero sé que guardarme este relato sería seguir prisionera, y yo elegí la libertad, aunque pese,
aunque duela. Cada noche, antes de dormir, sigo rezando. A veces la oración común, a veces la prohibida. Y en ese vaivén encuentro mi verdad. No la verdad absoluta, sino la mía, la de una mujer que escuchó lo que no debía y que aprendió que incluso el silencio puede ser portador de secretos. Y si la fe no está en repetir sin cuestionar, sino en atreverse a mirar más allá. Esa pregunta me acompaña siempre, y cuando susurro Ave María, en lo profundo de mi pecho resuena el eco de lo prohibido. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas